Hola gente de YouTube, solo quiero decir que el fanfic ni las imágenes ni la música son míos, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo. Bueno, eso es todo, ya los dejo ver o escuchar el vídeo y espero que tengan un buen día. Capítulo 11 Chapter 11 God Dog 2 Comentario Rika se movió lentamente en el futón, con los ojos pesados. Al abrirlos, su mirada recorrió la habitación, notando que estaba impecablemente ordenada. Una pequeña ventana dejaba ver la oscuridad de la noche. Al mirar hacia adelante, sus ojos se encontraron con algo que le heló la sangre, un par de ojos dorados y brillantes que la atravesaban. Ya conocía esa mirada. Esos círculos dorados pertenecían a Máquina, quien la miraba con una intensidad inquietante. Sin decir palabra, Máquina se deslizó a su lado, cubriéndose también con la manta. Rika parpadeó, confundida. Esta es mi habitación, murmuró Máquina en voz baja, como si fuera algo obvio. Me desperté en la habitación de mis padres. No me gusta estar con mi madre, así que me fui, añadió. Rika asintió lentamente, sin saber qué responder. Descansa. Si mañana me siento mejor, te enseñaré a usar la energía maldita, dijo Máquina, cerrando los ojos con calma, como si mañana fuera un día cualquiera. Rika intentó dormir, pero su mente no dejaba de dar vueltas. La presencia de Máquina era abrumadora, lo que le dificultaba relajarse. Aún así, el cansancio la venció poco a poco y se quedó dormida. 1 hora después, Rika despertó de nuevo. A través de la ventana, el cielo se teñía ahora de los suaves tonos del amanecer. Se incorporó un poco, sorprendida por la luz temprana. En unos minutos nos iremos, la voz de Máquina la sobresaltó. Rika se giró hacia ella confundida. ¿No estabas dormida?, preguntó, todavía adormilada. No necesito dormir. Solo descanso mi mente, respondió Máquina con voz tranquila pero llena de misterio. Antes de que Rika pudiera comprender sus palabras, la puerta se abrió de golpe. Un joven, de unos 20 años, irrumpió en la habitación con el ceño fruncido. Tenía el pelo rubio oscuro y los ojos dorados, idénticos a los de Máquina, aunque su mirada estaba llena de ira contenida. Máquina. ¿Dónde demonios te has metido?, preguntó, visiblemente irritado. Su tono era brusco, pero su expresión cambió rápidamente al ver a Rika, una chica que parecía tener la misma edad que su hermana. ¿Quién es esta?, añadió, con tono confundido. Máquina abrió los ojos y miró a su hermano mayor con calma. Si sentía algún afecto por alguien, era por él. Al fin y al cabo, le había enseñado muchas cosas y seguía haciéndolo. Se levantó del futón con su gracia habitual y, sin dudarlo, respondió. Es mi nueva sirvienta, dijo Máquina con voz autoritaria. Y cuida tu lenguaje delante de ella, ¿quieres? Su hermano la miró de reojo, evaluando su estado. Parecía estar bien, aunque algo distante, con la expresión apagada. Bien, dijo él. Te veo luego en el dojo si te sientes con ganas de practicar, añadió, dándose la vuelta para marcharse. Sola con Máquina, Rika intentó asimilar lo que acababa de suceder. La palabra sirvienta resonaba en su mente, provocándole una extraña sensación. Sabía que, de no ser por Máquina, probablemente estaría muerta. Pero no pudo evitar preguntarse si la muerte no habría sido la mejor opción. Antes de que esos pensamientos pudieran asentarse, un dolor agudo le atravesó la cabeza, disipando cualquier duda. Solo quedó un vacío, como si algo en su interior hubiera bloqueado esos pensamientos rebeldes. Tos. Ven, te daré ropa adecuada, dijo Máquina, interrumpiendo su ensoñación. Si vas a ser mi perra, la gente tiene que ver que te cuido bien. Rika siguió a Máquina en silencio, con las emociones a flor de piel. No sabía si esta nueva vida era mejor que la muerte, pero algo en su interior la impulsaba a seguir adelante, a someterse. Máquina era ahora su ama, y cualquier pensamiento contrario parecía desvanecerse tan rápido como había surgido. Máquina rebuscó en una caja del armario, sacando con cuidado varias prendas antes de decidirse por una en particular. Su mirada penetrante examinó la tela, analizando cada detalle antes de volverse hacia Rika. Desnúdate, ordenó con voz tranquila pero autoritaria. Rika parpadeó, sorprendida por la repentina orden, pero comenzó a desvestirse. Con manos temblorosas, dejó caer su ropa al suelo hasta quedar en ropa interior. El corazón le latía con fuerza. La situación era incómoda, pero el poder de Máquina hacía imposible desobedecer. Dije que te desnudaras, repitió Máquina, esta vez con la mirada fija en la ropa interior que aún llevaba Rika. ¿Eh?
murmuró Rika, confundida, pero la intensa mirada de Makima la obligó a obedecer de inmediato. Se quitó la última prenda, quedando completamente desnuda. Se sentía vulnerable, expuesta ante Makima, pero ésta permaneció impasible. Era como si la desnudez de Rika no tuviera más importancia que la brisa del exterior. Con la misma calma gélida, Makima se acercó y le entregó a Rika unas bragas nuevas. «Son nuevas», dijo con indiferencia. Rika se las puso rápidamente, intentando cubrirse lo antes posible. La tela se sentía extraña, pero era mucho mejor que estar completamente desnuda. «Ven», dijo Makima mientras elegía un kimono. La prenda era oscura y elegante, de seda negra con intrincados motivos de flores de loto bordados con hilo plateado, y un obicarmesí intenso que casi se fundía con la tela negra. El kimono emanaba un aire de misterio y refinamiento, que encajaba a la perfección con el aura imponente y sofisticada de Makima. ¿Alguna vez te has puesto uno de estos?, preguntó Makima, extendiéndole el kimono a Rika. La chica negó con la cabeza, avergonzada, con la piel aún sonrojada por la situación. Sin dudarlo, Makima comenzó a vestirla. Primero, Makima alisó las mangas del kimono con movimientos precisos, casi rituales. Deslizó la tela sobre los hombros de Rika, acomodando cuidadosamente las capas para que cayeran a la perfección sobre su cuerpo. Luego, con manos expertas, envolvió la cintura de Rika con el obi, ajustándolo lo suficiente para que quedara seguro pero cómodo. Cada paso era metódico, como si vestir a Rika fuera algo más que ponerle ropa. Era toda una ceremonia. Rika permanecía en silencio, dejándose guiar por las manos expertas de Makima. Sentía una extraña comodidad al ser cuidada con tanto esmero, incluso viniendo de alguien tan fría. Una vez terminada, Makima se detuvo a inspeccionar su obra, sus ojos dorados brillando con una intensidad indescifrable. «Ahora me perteneces», afirmó con voz tranquila e inexpresiva. «Cuando te diga algo, obedecerás. Si haces algo mal, serás castigado. Si haces algo bien, serás recompensado». Makima dejó que las palabras calaran hondo antes de darle una suave palmadita en la cabeza a Rika, un gesto que resultó a la vez condescendiente y extrañamente reconfortante. «Intentaste protegerme de Gojo», continuó en voz baja. «Aunque era imposible, lo intentaste. Eso es lo que hace un buen perro». Los ojos de Rika se abrieron de par en par, sorprendida por el halago, y un rubor le subió a las mejillas. Makima sonrió, una sonrisa fría y calculada que no llegaba a sus ojos, pero que, a su manera, parecía sincera. Sonrojada, Rika sintió una extraña sensación de satisfacción. A pesar de todo, a pesar del miedo y la confusión, se dio cuenta de que ser la perrita de Makima quizá no era tan malo después de todo. 3,5 Votar queda 1 Capítulo 12 Chapter 12 Cursed Energy 1 La mañana en la casa principal transcurrió en una calma inquietante. Rika, vestida con su atuendo habitual, estaba arrodillada junto a Makima en el comedor. Ambas esperaban en silencio a que les sirvieran el desayuno. Poco después, entró una mujer con una bandeja repleta de comida, 2 platos de arroz blanco, 2 tazones de sopa miso y 2 tazas de té verde. Mientras servía, la mujer evitaba mirar directamente a Makima. En su rostro se reflejaba una clara mezcla de temor y respeto. Cuando terminó de colocar todo, se giró rápidamente para marcharse, pero Makima la detuvo con su voz tranquila. Por cierto. La mujer se quedó paralizada, temiendo lo peor. ¿Había cometido algún error? Su cuerpo se tensó. «Dile a mi madre que la veré luego», añadió Makima, con tono indiferente. La mujer exhaló un suspiro de alivio y se giró para hacer una profunda reverencia. «Por supuesto, señorita», Makima respondió antes de salir apresuradamente, dejándolos solos. «Vaya, parece que aquí te respetan mucho», comentó Rika, algo incómoda por la escena que acababa de presenciar. «Es lo más lógico», respondió Makima sin emoción, cogiendo su cuenco de arroz. «Si no lo hacen, ya saben lo que pasará». Su tono era tan tranquilo que no dejaba lugar a dudas, lo que hizo que Rika se concentrara en su comida, intentando ignorar el ambiente frío de la casa de su amiga. Tras terminar de comer, ambos salieron al patio. El jardín era tranquilo y el aire fresco. Makima se detuvo en el centro, observando a Rika con una mirada que parecía analizar cada detalle de su ser. «Bien, ¿qué sabes sobre la energía maldita?», preguntó de repente, y su tono directo hizo que Rika se sintiera incómoda. «Nada», respondió Rika, empezando a sudar bajo la intensa mirada de su amiga. Makima asintió, como si esperara esa respuesta. «¿Tienes padres?»,
Preguntó a continuación, pero Rika simplemente bajó la cabeza, negando con ella en respuesta. Ya veo. Desconoces tu linaje, lo cual es comprensible. Hizo una pausa, mirando al cielo un instante antes de continuar. Aún así, puedes sentir la energía en tu interior, ¿verdad? Rika asintió tímidamente. Desde el accidente, lo he sentido, confesó, recordando los extraños momentos que siguieron a aquel fatídico suceso. Bien. Esa es energía maldita, dijo Máquina, acercándose un poco más a ella. Y ahora, vas a aprender a controlarla. Máquina señaló el espacio vacío frente a ellos en el jardín. Siéntense. Empezaremos con lo básico. Aún nerviosa, Rika obedeció. No sabía qué esperar. Nunca había oído hablar de energía maldita, pero desde el accidente, esa extraña sensación en su interior la inquietaba. Ahora, frente a Máquina, sentía una mezcla de curiosidad y miedo. ¿Qué significaba todo aquello? Cierra los ojos, ordenó Máquina en voz baja, aunque su voz no admitía réplica. Concéntrate en esa sensación que tienes desde el accidente. La energía maldita es como una corriente que fluye dentro de ti. Necesitas sentirla con claridad antes de poder controlarla. Rika respiró hondo y cerró los ojos. Al principio, solo sentía su respiración y los latidos acelerados de su corazón. El susurro del viento entre las hojas del jardín parecía intensificarse, distrayéndola. Pero poco a poco, empezó a percibir esa presencia familiar en su interior, una especie de vibración que la recorría. No era fuerte, pero siempre había estado ahí, como un murmullo constante. Bien, dijo Máquina, notando el leve cambio en la expresión de Rika. Ahora, mantén esa concentración. La energía maldita es una extensión de tus emociones. Puedes canalizarlas y aprendes a controlar su flujo. Rika frunció el ceño, intentando concentrarse. ¿Cómo hago eso? La energía responde al deseo. Si no puedes controlar tus emociones, la energía te controlará a ti. Por eso fracasan tantos hechiceros. Si quieres que te obedezca, primero debes aprender a obedecerte a ti mismo. Máquina se inclinó hacia ella, con la mirada fija en Rika. Piensa en el accidente. Recuerda lo que sentiste en ese momento. Rika vaciló. El accidente había sido el momento más aterrador de su vida. Apretó los puños, recordando el miedo y la impotencia que la habían invadido cuando todo cambió. De repente, la energía en su interior comenzó a vibrar con más fuerza, como si respondiera al torrente de emociones que volvía a invadirla. Eso es, dijo Máquina con una sonrisa apenas perceptible. Puedes sentirlo, ¿verdad? Es la energía. Pero aún no la controlas. Si sigues dejando que el miedo te domine, solo te destruirá. Rika abrió los ojos, sorprendida por lo que había sentido. ¿Cómo puedo controlarlo entonces? No quiero que me consuma. Máquina se puso de pie y la miró. Lo aprenderás con el tiempo. Pero lo primero que debes entender es que controlar algo tan caótico como la energía maldita requiere disciplina. No se trata solo de poder, sino de voluntad. Rika asintió lentamente, asimilando sus palabras. Sabía que no sería fácil, pero también sentía una extraña determinación crecer en su interior. Si de verdad quería dominar ese poder, tendría que enfrentarse a sus miedos, algo que no había hecho desde el accidente. Levántate, dijo Máquina, extendiendo la mano. Esto es solo el comienzo. Rika le tomó la mano, se puso de pie y sintió que, aunque aún no lo sabía, estaba a punto de emprender un camino que cambiaría su vida para siempre. Kaori se despertó y miró el reloj. Eran las 8 de la mañana. Recordó que su hija, Máquina, había estado inquieta durante la noche, diciéndole que no quería estar allí, aunque no le había dado más explicaciones. Kaori había intentado detenerla, pero Máquina no le hizo caso y se fue a su habitación. Decidió no insistir y le dio espacio. Ya más tranquila, se preparó para el día. Después de vestirse y arreglarse, se dirigió al comedor. Antes de que pudiera llegar, una de las criadas la detuvo con una leve reverencia. Disculpe, Lady Kaori. La señorita Máquina dijo que la verá en un rato. Kaori arqueó una ceja. ¿Qué querría su hija a esas horas? ¿Dónde está? Preguntó. Está en el patio trasero con una chica que vino con ella. ¿Una chica? Pensó Kaori, sorprendida. Recordó entonces que el joven heredero del clan Gojo había traído a su hija y a otra chica la noche anterior. No les había prestado mucha atención, más preocupada por el estado emocional de Máquina, pero ahora la curiosidad la invadía. ¿Quién era esa chica?
¿Y por qué la había llevado Makima al jardín? Con la mente llena de preguntas, Kaori decidió buscar a su hija y se dirigió al patio trasero. El patio trasero de la casa principal era un espacio amplio y sereno, diseñado al estilo tradicional japonés. Un pequeño sendero de piedra serpenteaba por el jardín, rodeado de ciruelos y arces cuyas hojas caían lentamente con la brisa otoñal. En el centro, un estanque cristalino reflejaba el cielo azul, mientras que algunos peces koi dorados y naranjas nadaban tranquilamente bajo la superficie. Un pabellón de madera se alzaba al final del sendero, el lugar perfecto para disfrutar del té en días apacibles como este. Kaori observó el lugar antes de divisar a su hija. Allí, cerca del pabellón, estaba Makima. Lo que le llamó la atención no fue solo la presencia de la desconocida a su lado, sino también el kimono que llevaba puesto. Era uno de los kimonos de Makima, y la niña parecía incómoda con él, pero lo que más preocupaba a Kaori era la cercanía entre ellas. Makima tenía una postura posesiva, apretando la mano de la niña de una forma que Kaori jamás había visto en su hija. Makima rara vez mostraba afecto por los demás, y este comportamiento la inquietaba profundamente. ¿Qué estaba pasando? Con paso firme, Kaori se acercó a ellas. Hija, la llamó con voz suave pero firme, intentando no alarmar a la niña. ¿Quién es ella? Makima alzó la vista, con la misma expresión impasible de siempre. Madre, dijo con un tono tranquilo, casi indiferente. Ella es Rika. Se quedará aquí. Kaori frunció el ceño. ¿Y por qué lleva puesto uno de tus kimonos? Preguntó, observando atentamente a Rika. Lo necesitaba, fue todo lo que respondió Makima, sin ofrecer más explicaciones, como si el asunto no mereciera ser discutido. Kaori comprendió que no obtendría mucho más de su hija en ese momento. Aún así, algo en la forma en que Makima trataba a la niña la inquietaba profundamente. Decidió no insistir por ahora, pero no podía sacudirse la sensación de que había algo más oculto. Tras mirar una vez más a Rika, que evitaba su mirada, Kaori dijo en voz baja: hablaremos luego, Makima. Makima asintió levemente, pero no soltó la mano de Rika, quien parecía cada vez más incómoda. Con la creciente sensación de que algo andaba mal, Kaori se giró para salir del jardín, pero en su interior ya había decidido investigar más sobre esa chica y la relación que su hija parecía estar desarrollando con ella. 2 comentario. Votar queda 1 capítulo 13 chapter 13 Distraction. Llegamos a 50 piedras de poder, así que les regalo un capítulo extra. 1. Rika intentaba concentrarse, pero el sonido constante de los golpes y los movimientos rápidos provenientes del dojo a su derecha la distraían inevitablemente. La atmósfera tranquila que la rodeaba contrastaba con la brutalidad que sabía que se desarrollaba en su interior. Cerró los ojos e intentó centrarse en la energía maldita que fluía dentro de ella, tal como Makima le había indicado. Pero su mente seguía divagando, atraída por la curiosidad. Dentro del dojo, Makima y Naoya estaban enfrascados en un combate cuerpo a cuerpo. La tensión era palpable. El sonido de sus pies contra el suelo de madera resonaba en el espacio, y el choque de sus cuerpos llenaba la sala con un golpe sordo. Naoya sonreía, confiado, mientras Makima lo observaba con su habitual calma fría. ¿Eso es todo lo que tienes? Se burló Naoya, lanzando un rápido puñetazo que Makima apenas logró esquivar. Makima no dijo ni una palabra, pero sus ojos brillaban con determinación. Aunque más baja que su hermano, su velocidad la hacía extremadamente peligrosa. Aprovechando su altura, se agachó para esquivar otro golpe y lanzó una patada baja a las piernas de Naoya, intentando desequilibrarlo. Él la vio venir y, con su fuerza superior, bloqueó el ataque con la rodilla, pero el impacto lo obligó a retroceder un paso. No subestimes lo que puedo hacer solo porque soy más pequeña, respondió Makima con calma. Sin dudarlo, giró sobre sí misma y le propinó un codazo directo al torso de Naoya, quien apenas logró bloquearlo con el antebrazo. El golpe resonó con fuerza en todo el dojo, obligándolos a ambos a retroceder ligeramente. Naoya apretó los dientes, saboreando el desafío. Se abalanzó sobre ella con una serie de ataques rápidos, sus puños volando con precisión y fuerza, cada uno dirigido a puntos clave del cuerpo de Makima. A pesar de la velocidad de sus golpes, ella los esquivó con movimientos precisos, retrocediendo lo justo para evitar el contacto. Mientras tanto, fuera del dojo, Rika seguía luchando por concentrarse. La vibración de la energía maldita en su interior se intensificaba, pero cada vez que estaba a punto de canalizarla, el sonido de los golpes o las exclamaciones de Naoya la distraían. ¿Cómo se supone que voy a concentrarme con todo este ruido?
pensó, abriendo los ojos un instante. Miró hacia el dojo, sabiendo que su amiga estaba dentro, luchando contra su hermano. ¿Así era el entrenamiento en este nuevo mundo de hechiceros? Si así era el entrenamiento, no podía ni imaginar cómo sería una pelea de verdad. En un intento por despejar su mente, volvió a cerrar los ojos. La energía maldita seguía fluyendo, pero controlarla le resultaba tan difícil como intentar atrapar humo con las manos. Dentro del dojo, Naoya decidió aumentar la presión. Con un gruñido sordo, lanzó una patada alta a Makima. Ella se agachó justo a tiempo, pero Naoya había anticipado su movimiento. Usando su fuerza, se abalanzó sobre ella, impactándola con un golpe de hombro que la hizo rodar hacia atrás. Sin embargo, antes de que pudiera celebrar, Makima se puso de pie de un salto, ilesa. Buena jugada, hermano, dijo con una leve sonrisa. Sin dudarlo, corrió hacia él, esquivando con agilidad sus intentos de detenerla. En el último segundo, cuando estuvo lo suficientemente cerca, se coló bajo su guardia y le propinó una patada lateral en la cintura, obligando a Naoya a retroceder de nuevo. Naoya chasqueó la lengua, molesto por haber subestimado a su hermana. Aunque su fuerza física era mayor, la velocidad y precisión de Makima lo ponían a la defensiva. No estás mal. Para alguien que apenas me llega al hombro, comentó con sarcasmo, aunque el brillo en sus ojos delataba que disfrutaba del combate. Makima, sin decir palabra, mantuvo la compostura. Sabía que Naoya confiaba demasiado en su fuerza bruta, mientras que ella usaba su tamaño y velocidad para mantenerse fuera de su alcance. Tres volvieron a la carga, sus cuerpos moviéndose en una danza violenta. Makima, con su bajo centro de gravedad, usaba fintas rápidas y golpes precisos para atacar zonas donde la fuerza de Naoya no alcanzaba a responder con la suficiente rapidez. Él, por su parte, luchaba por contrarrestar su velocidad, aprovechando cada oportunidad para intentar asestarle un golpe decisivo. Pero, aunque sus ataques eran poderosos, Makima se mantenía a salvo gracias a su agilidad. Finalmente, con un movimiento inesperado, Makima se abalanzó hacia adelante, fingiendo un ataque directo. Naoya se preparó para bloquear, pero en el último segundo, Makima se deslizó bajo sus brazos y le propinó una potente patada en la parte posterior de las rodillas, haciéndolo tambalear. Aprovechando la oportunidad, giró sobre sí misma y lo empujó al suelo con una rápida llave de brazo, inmovilizándolo. Naoya gruñó, sorprendido por la rapidez con que ella lo había vencido. Está bien, dijo, sonriendo a pesar de su derrota momentánea. Me rindo. Por ahora. Makima lo soltó y se puso de pie, ofreciéndole la mano. Deberías aprender a no confiar únicamente en tu fuerza, dijo con su tono frío, pero con un dejo de satisfacción. Naoya le tomó la mano y se levantó, sacudiéndose el polvo de la ropa. Podría decir lo mismo de ti, hermanita. Tu velocidad no siempre te salvará. Intercambiaron una mirada por un instante antes de soltar una risita, disipándose así la tensión de la pelea. Afuera, Rika finalmente abrió los ojos, sintiendo que, aunque concentrarse le había costado, comenzaba a comprender la conexión entre sus emociones y la energía que fluía en su interior. Pero al mismo tiempo, sabía que aún le quedaba un largo camino por recorrer. Si esto es solo un entrenamiento, murmuró para sí misma, ni siquiera quiero imaginar cómo sería una pelea de verdad. Makima y Naoya salieron del dojo, jadeando tras su intenso combate. Makima, con una botella de agua en la mano, bebió tranquilamente mientras caminaban hacia donde Rika entrenaba. ¿Has podido entrenar algo?, preguntó Makima, girando la cabeza hacia Rika, que estaba sentada con un puchero. ¿Cómo esperas que me concentre cuando sus gritos resonaban por todas partes?, respondió Rika, señalando con la cabeza hacia donde habían estado peleando. Makima arqueó una ceja y dio otro sorbo a su botella antes de responder. Entonces te llevaré a algún sitio, dijo. Ponte ropa cómoda. Salimos en una hora. Rika parpadeó, algo confundida, pero no protestó. Obedeció y fue a casa de Makima a buscar algo más cómodo. En la habitación que ahora compartían, Rika rebuscó en su maleta, recordando que ya habían pasado varios días desde su llegada. Makima había mencionado que su energía se había reducido a la mitad y había llegado a la conclusión de que, para curarla, tenía que usar mucha energía y transformarla en energía maldita inversa. Aunque Makima había admitido que no entendía del todo cómo su técnica lo había logrado.
Incluso intentó replicarla, pero nunca funcionó como esperaba, lo que siempre le provocaba una expresión de frustración en el rostro, algo que a Rika le resultaba entrañable. Una vez que Rika se cambió a algo más cómodo, una camiseta blanca holgada y unos pantalones deportivos negros, se dirigió hacia la puerta, donde Makima la esperaba, vestida igual que antes. Justo cuando Rika iba a decir algo, apareció una chica de su edad. Tenía el pelo negro y los ojos oscuros, pero lo extraño era que llevaba varias vendas por todo el cuerpo, como si hubiera sufrido heridas recientes. La chica la miró con desdén, como si fuera su peor enemiga, luego miró a Makima antes de inclinar la cabeza y marcharse en silencio. ¿Quién era? Preguntó Rika, confundida por la extraña interacción. Makima, imperturbable, le tomó suavemente la mano y comenzó a caminar hacia el bosque. Un perro perdido, respondió Makima enigmáticamente. Sin decirle una palabra más, continuaron caminando hacia su destino. Al ver que Makima no añadía nada más, Rika decidió no preguntar. Había aprendido que si Makima no quería hablar, era mejor no insistir. Comentario 5. Votar queda 1. Capítulo 14. Chapter 14. A Cruel Test. Makima condujo a Rika hasta el claro del bosque, donde los altos y oscuros árboles creaban una atmósfera opresiva. El silencio solo se rompía por el crujido de las hojas bajo sus pies. Makima se detuvo en el centro del claro y, sin decir palabra, se giró para mirar a Rika. ¿Sabes por qué te he traído aquí? La voz de Makima sonaba distante, como si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado. Rika, aún sin comprender lo que sucedía, negó con la cabeza. Creí que era para entrenamiento, respondió con voz insegura. Makima soltó una risita, aunque no había humor en sus ojos. El entrenamiento implica progreso. Pero ahora mismo, eres inútil. No puedes controlar tu energía maldita, lo que te convierte en una carga. La frialdad de sus palabras fue punzante, dejando claro que no habría ni rastro de compasión. Pero, comenzó Rika, solo para ser interrumpida cuando Makima levantó la mano y, sin previo aviso, desapareció, dejándola completamente sola en el claro. Rika miró a su alrededor, sintiendo cómo la opresiva oscuridad de los árboles la envolvía. Intentó percibir la presencia de Makima, pero no había rastro de ella. El silencio se volvió insoportable y la ansiedad comenzó a crecer en su interior. De repente, el crujido de ramas la sobresaltó. Algo acechaba entre las sombras. Sintió el peso opresivo de la energía maldita en el aire y supo que no estaba sola. Maldiciones menores movían entre los árboles, observándola con ojos vacíos y hambrientos. Pero lo que más la aterrorizaba, incluso más que las maldiciones, era que Makima la había abandonado. La única persona que parecía saber cómo ayudarla se había ido, y si no podía defenderse, nadie vendría a rescatarla. Las maldiciones se acercaban cada vez más y Rika empezó a temblar. No sabía qué hacer. La energía maldita en su interior estaba presente, pero era como un torrente incontrolable. Makima. ¿Dónde estás? Susurró desesperada. Pasaron las horas desde que Makima desapareció, dejando a Rika atrapada en aquel claro sombrío. Al principio, intentó mantener la calma, buscando algún rastro de energía maldita y alejándose de las presencias que sentía acechando en la oscuridad. Pero las maldiciones seguían acercándose, implacables, siempre fuera de su alcance, acechándola. Con el paso del tiempo, su energía, tanto física como mental, comenzó a agotarse. Corrió durante lo que parecieron horas interminables. Las maldiciones no la atacaron directamente al principio, casi como si disfrutaran viéndola huir, saboreando su miedo y desesperación. Conforme avanzaba la noche, Rika se sentía cada vez más agotada. Su respiración se volvió irregular y el peso de su propio cuerpo se hizo insoportable. La oscuridad que la rodeaba era asfixiante, y solo la tenue luz de la luna que se filtraba entre las ramas le ofrecía breves instantes de esperanza que pronto se desvanecían. Finalmente, sus piernas cedieron. Cayó al suelo, jadeando, con los músculos temblando por el esfuerzo y el sudor corriéndole por la cara. Apenas podía mantenerse en pie, y para su horror, las maldiciones se percataron de su presencia. Surgieron de las sombras con ojos brillantes y siniestros, rodeándola lentamente. No había escapatoria. La voz de Makima resonó de repente en el aire, como si hubiera estado observando desde las sombras todo el tiempo. Creía que tenías algo especial, Rika, pero parece que me equivoqué. Eres tan patética como las demás. Su tono era despiadado, tan frío como el viento nocturno. Algo dentro de Rika se quebró.
Había aguantado todo lo que pudo, pero las palabras de Makima la destrozaron. El miedo, el agotamiento y la frustración la consumieron, y lo único que pudo hacer fue gritar, un alarido primigenio y crudo que resonó por todo el claro. En ese instante, sin comprender cómo, una oleada de intensa energía rosa maldita brotó de su cuerpo, disparándose en todas direcciones como un cañón. Las maldiciones que la rodeaban no tuvieron ninguna oportunidad. Fueron aniquiladas al instante. Rika se quedó paralizada, respirando con dificultad, apenas consciente de lo que acababa de suceder. La energía que había liberado la había dejado completamente exhausta, y sentía como si algo en su interior se hubiera desgarrado. El dolor era abrumador, como si la explosión de poder le hubiera costado más de lo que podía soportar. Mientras parpadeaba, aún aturdida, un suave susurro llegó a sus oídos. Muere. Esa sola palabra resonó en su mente, y ante sus ojos, las maldiciones restantes, las que no fueron destruidas por la explosión, comenzaron a matarse entre sí de formas grotescas. Algunas se estrangularon, otras se desgarraron sus propios cuerpos, y en segundos, el claro quedó sembrado de los restos de las maldiciones. Rika sintió náuseas, pero antes de poder asimilar lo sucedido, divisó una figura en lo alto de uno de los árboles. Makima la observaba desde las ramas con una sonrisa que parecía completamente fuera de lugar, como si disfrutara del sufrimiento a su alrededor. Pero algo en esa sonrisa resultaba inquietante. Falsa, calculada. Todas las sonrisas de Makima lo eran, pero esta vez, Rika lo vio con mayor claridad. Buen trabajo, dijo Makima con voz fría, que no concordaba con los elogios. Ahora, por fin podemos avanzar. Rika tembló. No de frío, sino al darse cuenta, con brutalidad, de lo despiadada que era Makima. Desde el principio, aquello no había sido más que una cruel prueba. Sabía que si Rika no demostraba su poder, Makima perdería el interés. La verdad era simple y aterradora: si no demostraba su valía, si no le era útil a Makima, la desecharía, sin importar cuán débil o vulnerable fuera. La luz de la luna proyectaba extrañas sombras sobre el rostro de Makima mientras seguía observando desde su posición elevada. Aquella sonrisa seguía ahí, pero ahora Rika lo comprendía. No era una sonrisa de aprobación. Era la sonrisa de alguien que veía a todos a su alrededor como piezas de un tablero de ajedrez, y Rika había estado a punto de ser descartada. Mientras se ponía en pie con dificultad, exhausta y dolorida, Rika comprendió una escalofriante verdad: si quería sobrevivir bajo el control de Makima, no solo tenía que hacerse más fuerte, sino también desarrollar fortaleza emocional. Porque, a ojos de Makima, solo había dos opciones: ser útil o ser eliminada. Makima descendió con gracia del árbol y caminó hacia ella, deteniéndose a su lado. Descansa por ahora. Mañana continuamos. Su voz era tan indiferente como siempre. Luego, sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se adentró en el bosque, dejando a Rika sola en la oscuridad, con la mente llena de dudas y el cuerpo al límite. Rika la siguió, sabiendo que no tenía otra opción. Comentario 5. Votar queda 1. Capítulo 15. Chapter 15. Discovery. Disculpen, cometí un error y publiqué el capítulo 16 antes que el capítulo 15. 1. Makima, que ya estaba en su habitación, observó a Rika durante unos instantes. Rika se había quedado dormida enseguida. El agotamiento era evidente en su cuerpo. El reciente estallido de energía había sido devastador tanto física como mentalmente. El poder maldito de Rika es muy denso, pensó Makima. Si no aprende a refinar su energía, cada uso será contraproducente para su cuerpo. Recordó el intenso y poderoso destello rosa que Rika había desatado. Nunca había leído nada sobre una habilidad similar. Parece que mi intuición no me fallaba, murmuró con una leve sonrisa. De repente, algo fuera de la habitación captó su atención. La energía familiar de alguien practicando la atrajo. Otra vez ella, pensó mientras se levantaba y salía. Makima se movió silenciosamente entre los árboles hasta que encontró a Mai Zenin, quien practicaba su puntería con un pequeño revólver. La noche era tranquila, solo interrumpida por el eco de los disparos de Mai. Makima observó en silencio desde la distancia durante unos minutos. Algo en la técnica de Mai le llamó la atención. Recordó que Naoya había mencionado una vez que la técnica de su prima consistía en crear algo, y cuanto más lo pensaba, más se parecía a su propia técnica, a la que ella llamaba Ban. Finalmente, Makima se acercó. Su presencia era fría e imponente, aunque no dejaba entrever sus pensamientos. Mai la vio, pero no dejó de disparar.
Utiliza tu técnica sin la pistola, ordenó Makima con un tono cortante que no dejaba lugar a dudas. Mai se detuvo, respirando con dificultad. Si lo hago así, me desmayaré, dijo entre jadeos, intentando explicar su límite. Su cuerpo estaba exhausto y el dolor aumentaba con cada esfuerzo. Úsalo, repitió Makima, con la mirada tan afilada como una cuchilla. No era una sugerencia ni un consejo, sino una orden. Mai no tenía otra opción. Con una mezcla de miedo y resignación, Mai alzó la mano y dejó la pistola a un lado. Dudó un instante, pero la mirada de Makima dejó claro que no había lugar para excusas. Apuntó con el dedo al tronco de un árbol cercano, intentando canalizar la energía maldita como si aún empuñara el arma. Un leve destello rozó el tronco, dejando una marca mínima. Su cuerpo se desplomó contra el suelo, jadeando y al borde del colapso. Apenas podía moverse, sintiendo que sus fuerzas se habían agotado por completo. Makima observó con los ojos muy abiertos, y su expresión, generalmente imperturbable, mostró un destello de sorpresa, algo sumamente raro en ella. Lo que acababa de presenciar no era insignificante. Mai apenas podía mantenerse en pie, y sin embargo, su técnica guardaba un inquietante parecido con la de Makima. ¿Cómo es posible?, pensó, confundida por primera vez en mucho tiempo. Sin decir palabra, Makima apuntó al mismo árbol que Mai había intentado dañar. Con voz baja pero firme, murmuró, ¡bang! Y el tronco estalló en 1000 pedazos, desplomándose con un estruendo que resonó por toda la urbanización, alertando a los residentes. Las ramas se esparcieron por el suelo mientras el sonido de la destrucción se desvanecía. Mai miraba desde el suelo, incrédula, temblando de agotamiento. ¿Cómo? No podía comprender cómo su prima, Makima, había usado algo tan similar a su propia técnica, pero con un poder devastador. Makima, con los puños apretados, notó algo extraño. Un pequeño hilo metálico comenzó a formarse entre sus dedos, brillando tenuemente bajo la luz de la luna. Observó el hilo con atención, dándose cuenta de que estaba hecho de pura energía maldita. Esto, pensó, mientras la confusión la invadía. Ningún registro de su técnica mencionaba nada parecido. Control, mando, dominio. Las cadenas de ataque y control. Pero esto es algo más. Su fuerza invisible, que siempre había creído que solo expulsaba energía maldita, era mucho más compleja de lo que había imaginado. Makima miró a Mai, que estaba igual de sorprendida y confundida. ¿Cómo es posible que nuestras habilidades sean tan parecidas? Antes de que pudiera asimilar la situación, una cadena dorada surgió de la nada, extendiéndose desde su mano hasta la cabeza de Mai. Sin previo aviso, la cadena se incrustó profundamente en la mente de Mai, conectándolas de una forma que Makima solo había experimentado con aquellos bajo su control. Mai se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos, y por un instante, Makima sintió que algo había cambiado. Ahora Mai estaba bajo su control, pero de una forma distinta a como había manipulado a Rika. La conexión era más tenue, menos absoluta. No lo entiendo, pensó Makima, intentando comprender lo que estaba sucediendo. Uno miró a Mai, quien, aún jadeando en el suelo, apenas parecía consciente de lo que sucedía. Makima, normalmente tan segura de sí misma, ahora estaba absorta en sus pensamientos, incapaz de comprender del todo el significado de aquel nuevo poder. Las cadenas, el control, la manipulación de una fuerza invisible. Todo parecía más complejo de lo que había imaginado. ¿Acaso su técnica siempre había tenido un potencial mayor, uno que apenas ahora comenzaba a desvelar? Makima permaneció inmóvil, observando cómo la cadena dorada se desvanecía lentamente de la cabeza de Mai. La confusión nublaba su mente, una sensación inusual para alguien como ella, acostumbrada a tener el control absoluto. Este nuevo poder, una manifestación que jamás había anticipado, era a la vez fascinante e inquietante. Siempre había ejercido un dominio total sobre su técnica, pero esto era diferente. Era poder oculto dentro de otro poder, una revelación inesperada. Mientras observaba a Mai, jadeando y exhausta en el suelo, Makima comenzó a reflexionar. ¿Será posible que haya algo más? Alzó la mano, observando el tenue resplandor dorado que aún vibraba en el aire. Ya tenía una teoría: su técnica no se limitaba al control, sino que abarcaba algo más profundo, algo que le permitiría acceder a las habilidades de aquellos bajo su dominio. El sonido de pasos apresurados rompió el silencio de la noche. Los guardias se acercaban, atraídos por el ruido del árbol caído.
Makima suspiró, adoptando su habitual indiferencia antes de ordenar a Mai que se pusiera de pie. A pesar de su debilidad, Mai obedeció bajo el control de Makima, quien observaba cada uno de sus movimientos con frialdad. Cuando llegaron los guardias y preguntaron qué había sucedido, Makima, con calma y autoridad, desestimó sus preocupaciones, asegurándoles que simplemente se había excedido en su entrenamiento. Sin añadir nada más, les permitió llevarse al joven Zenin. Cuando la calma volvió a la finca y la figura de Mai se desvaneció en la distancia, Makima alzó la mano de nuevo. Si es cierto, pensó, concentrando la energía en su palma. Podía sentir la presencia de Rika y Mai. La de Rika era mucho más fuerte que la de su prima, como si pudiera sentir el eco de su técnica resonando en su interior. Si puedo acceder a las habilidades de quienes controlo. Uno concentró esa energía. El aire alrededor de su mano comenzó a vibrar y, de repente, un rayo rosa surgió de su palma, idéntico al que Rika había disparado antes en su desesperación. El rayo iluminó la zona por un instante antes de impactar contra un árbol cercano, haciéndolo explotar. Makima observó la energía rosa residual dispersa en el aire. El rayo que acababa de liberar aún brillaba en su mente. Puedo usar sus técnicas, pensó, y su sonrisa se ensanchó ligeramente al procesar las implicaciones de este nuevo descubrimiento. No hay límites para lo que podría lograr. La sensación de poder absoluto que emanaba de esta revelación era embriagadora. La idea de que su técnica ahora no solo controlaba, sino que también le otorgaba acceso a las habilidades de sus subordinados, la colocaba en una posición incomparable. En su mente, un pensamiento comenzó a tomar vida. Mi técnica es prácticamente invencible. El control, la capacidad de manipular las habilidades ajenas, era un arma devastadora. ¿Quién podría desafiar a alguien con tal poder? ¿Quién podría resistir su voluntad cuando no solo controlaba cuerpos, sino también sus técnicas, el secreto mejor guardado de un hechicero? Sin embargo, el pensamiento se desvaneció tan rápido como había aparecido. Makima, con su característica frialdad y meticulosidad, se detuvo. Se obligó a reflexionar con calma. Nada ni nadie es invencible, se recordó en silencio. Había leído cómo habían caído los más poderosos, aquellos que se creían superiores a todo, arrastrados por su propio ego y negligencia. Y ella no cometería ese error. La luz de la luna iluminaba su rostro mientras mantenía su expresión impasible, reprimiendo cualquier atisbo de autosatisfacción que pudiera haber surgido en su interior. Este poder era solo una herramienta más en su arsenal, y como cualquier herramienta, debía usarse con precisión, no con arrogancia. El ego es un arma de doble filo, pensó. No permitiría que este nuevo descubrimiento nublara su juicio. Sabía que, si bien ejercía un control formidable, debía mantenerse siempre alerta, siempre un paso por delante. Y al aferrarse a esa idea, reafirmó su convicción: el verdadero poder no radicaba solo en lo que podía hacer, sino en no perder nunca de vista sus propios límites. Con ese último pensamiento, Makima se giró y desapareció entre las sombras, lista para continuar perfeccionando su técnica. Comentario 2. Votar queda 1. Capítulo 16. Chapter 16 Plans. Vuelve al capítulo anterior si ya has leído este. Cometí un error. Makima miró con calma sus manos, recordando los días en que, por mero experimento, torturaba animales hasta la muerte. El golpe, como ella lo llamaba, había surgido tras muchos intentos fallidos. Lo había considerado una técnica sencilla, algo que había descubierto por pura casualidad. Sin embargo, tras cruzarse con Mai, comprendió la verdad: no era una técnica cualquiera. Era la técnica maldita de su prima. Con esa revelación en mente, decidió intentar algo más. Si el golpe era la técnica de Mai, entonces tal vez podría replicarla. Cerró los ojos y se concentró. Metal, pensó, imaginando la estructura atómica del metal formándose de la nada. Con calma, abrió la palma de la mano y, de repente, una pequeña astilla metálica emergió de su piel. Una sonrisa apareció en su rostro. Lo sabía, murmuró. Mai aceptó su inferioridad. Eso explicaba por qué podía acceder a su técnica. No era un simple accidente ni una coincidencia. Era la prueba de que, una vez que alguien se sometía a su poder, podía arrebatárselo todo: técnicas, habilidades, todo. De alguna manera, tengo acceso a quienes están por debajo de mí, reflexionó mientras jugaba con la pequeña astilla metálica entre sus dedos. Miró a Rika, que dormía profundamente a su lado. Esa niña también era suya.
Makima no comprendía del todo cómo funcionaba la energía rosa de Rika, pero sabía que, de alguna manera, ella también podía acceder a ella. Aunque las técnicas no se manifestaban automáticamente en su mente como su propia técnica maldita, no importaba. Tengo que recrearlas a mi manera. O ver cómo lo hacen mis subordinadas, pensó, mientras observaba a la niña con ojos fríos pero satisfechos. Se acercó a Rika y la abrazó con posesividad. El calor del cuerpo de la chica la reconfortaba, pero lo que más la complacía era saber que la controlaba por completo. Pensar que estuve a punto de matarte. Susurró suavemente al oído de Rika con una sonrisa maliciosa. Serás mi perra favorita de ahora en adelante. Tos se acomodó junto a la niña, dejándose envolver por el sueño, pero en la mente de Makima, todo estaba calculado. Rika ya no era solo una niña. Era una herramienta, un recurso que Makima usaría cuando fuera necesario. No necesitas saber nada más, pensó, mientras la oscuridad de la noche las envolvía. Yo me encargaré de todo. Makima permanecía en el centro de la sala de entrenamiento, observando atentamente cada movimiento de Rika. La sala era espaciosa y fría, llena de ecos que amplificaban el sonido de los ataques de energía maldita que resonaban en el aire. El control de Rika sobre su energía maldita había mejorado notablemente, pero aún no era perfecto. Makima sonrió levemente, disfrutando del progreso de su adorable perrita, aunque siempre había algo que no le gustaba: la incomodidad que Rika aún sentía con su papel. 1. Lo estás haciendo bien, Rika, dijo Makima con voz suave, casi indiferente, mientras observaba los movimientos de la chica, que luchaba por contener su energía dentro de una esfera brillante. Aunque el poder de Rika se manifestaba con mayor claridad, aún no era suficiente para satisfacer las expectativas de Makima. Pero aún te queda mucho camino por recorrer antes de ser perfecta. Rika, visiblemente cansada, asintió sin atreverse a mirarla directamente. El peso de su sumisión aún la agobiaba, y los constantes recordatorios de Makima sobre su inferioridad solo aumentaban su incomodidad. A pesar de ello, no podía negar que había llegado a aceptar su posición. Había aprendido a obedecer, aunque con la incomodidad de que la llamaran constantemente perra. Makima se dio la vuelta lentamente, alejándose de Rika y caminando con calma por la habitación. Sus pasos eran suaves, pero cada uno estaba impregnado de una inquietante certeza. Había algo en el aire, una tensión que la envolvía. La niña de 12 años que había sido hacía unos años ya no era la misma. Había cambiado, y sus pensamientos se habían vuelto más oscuros. Rika, ¿has pensado en lo que te dije?, preguntó Makima sin volverse. La voz de la chica era suave, casi un susurro, pero la fuerza de su autoridad se palpaba en cada palabra. Sabía que Rika no se atrevería a contradecirla, pero le interesaba la respuesta de su sirvienta. Rika alzó la mirada, su energía palpitando levemente, y asintió. Makima sabía que Rika estaba mejorando. La había entrenado intensamente durante los últimos meses, guiándola y moldeándola. La sirvienta ya no era la misma que cuando Makima la había adquirido hacía 2 años. Había cumplido su función en su formación. Y aunque Makima no mostraba señales de alegría, en su interior sentía una profunda satisfacción por haber transformado a alguien tan débil en algo que le pertenecía. Mientras tanto, Makima también había mejorado. Había esclavizado a un miembro del clan, Ranta. Aunque los ojos de Ranta le permitían retener los movimientos de su oponente, algo que ella había logrado replicar, aún no comprendía del todo cómo usarlo. A diferencia de las habilidades de su padre y Naoya, que no había podido copiar, la técnica de Ranta le ofrecía una forma de retener a su enemigo, de retener su poder. No era tan eficiente como la suya, pero sí útil. A Makima le frustraba no poder dominar a su padre ni a Naoya, pero con la técnica de Ranta, sentía que lo que había sucedido con Mai y Rika no había sido mera suerte. Aunque su madre nunca había comprendido el verdadero alcance de su poder, Makima sentía que su control se expandía, incluso cuando su madre seguía interfiriendo y cuestionando su fuerza. Es débil, pensó Makima con desdén. Jamás comprenderá lo que realmente soy. Al salir de la sala de entrenamiento, Makima se retiró a su habitación. Allí, se sentó frente al espejo y se contempló. El reflejo de su rostro mostraba a una niña de 12 años con una mirada vacía, fría y calculadora. No eran los ojos de una niña dulce. Hacía tiempo que había dejado atrás esa versión de sí misma. Makima recordaba a su madre, siempre intentando reprimir su impulso de hacerse más fuerte, de impedir que matara. Sabía que su madre la quería, pero Makima ya no podía tolerar tal debilidad.
No quería que nadie la frenara, y mucho menos alguien tan insignificante. Últimamente había empezado a maquinar un plan. Sabía que a su madre no le quedaba mucho tiempo de vida, y ese pensamiento la tranquilizaba. La sensación de liberación, de poder por fin eliminar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino, se hacía más fuerte cada día. De repente, Máquina se tumbó en la cama, abrazando la almohada como si fuera un objeto preciado. Cerró los ojos y dejó volar su mente. La imagen de su madre apareció fugazmente, pero la desvaneció rápidamente. No la necesitaba. Ella era el futuro, y su madre solo una carga. A su lado, Rika, a quien habían llamado a la habitación, se acercó con cautela. Se había ganado un lugar en la vida de Máquina. Se acercó aún más, y Máquina la miró con una sonrisa gélida. Todo cambiará pronto, Rika susurró Máquina, con la voz apenas audible. Seré libre y nadie podrá detenerme. Máquina. La voz de Rika era suave, casi un susurro, pero la urgencia de su pregunta era evidente. ¿Estás segura de esto? Ella es tu madre. Máquina alzó lentamente la mirada y, por un instante, sus ojos se encontraron. La expresión de la chica era. Máquina alzó lentamente la mirada y, por un instante, sus ojos se encontraron con los de Rika. La expresión de la chica era de una calma inquietante, como si nada ni nadie pudiera afectarla. Máquina guardó silencio un instante, reflexionando sobre la pregunta. Rika tenía razón, su madre, a pesar de su debilidad, seguía siendo su madre. Pero ese vínculo era como una cadena oxidada que pronto se rompería. Máquina ya no necesitaba a esa mujer. La veía como un obstáculo, una carga que estaba decidida a quitarse de encima. Sí, dijo Máquina con frialdad, con un tono claro y cortante. Es mi madre, pero eso no significa que deba seguir formando parte de mi vida. Me ha frenado demasiado tiempo. Y no la necesito. Soy más fuerte que ella. Rika, aunque había aceptado su lugar como sirvienta y estaba acostumbrada a la crueldad y frialdad de Máquina, no pudo evitar sentir una punzada de preocupación. Sabía lo que Máquina planeaba, lo que llevaba planeando durante tanto tiempo. Pero la idea de que Máquina estuviera dispuesta a eliminar a su propia madre la inquietaba. Era como si algo o alguien estuviera erosionando toda su humanidad. No. No lo entiendo, Máquina. Si la matas, ¿qué quedará de ti? Preguntó Rika con voz llena de genuina preocupación. Máquina ni siquiera miró a Rika al responder. Su voz siguió siendo fría, distante, pero con una certeza aplastante. Seré más libre. No hay lugar para la debilidad en mi camino. Una vez que ella se haya ido, nadie podrá detenerme. Y finalmente tomaré las decisiones de mi vida. Rika la miró en silencio, con las palabras de Máquina resonando en su mente. Sabía que no podía detenerla, que no tenía derecho a hacerlo. Y, sin embargo, no pudo evitar sentir que la chica frente a ella ya había cambiado, que ya no era la misma. Había algo peligroso en el brillo de sus ojos, algo que Rika jamás habría podido imaginar. Máquina, absorta en sus pensamientos, volvió la vista hacia la puerta y luego a Rika. Los movimientos de su sirvienta eran tensos, claramente contradictorios, pero Rika permaneció en silencio, aceptando la verdad sin decirle una palabra más. Esto ya está decidido, concluyó Máquina con un tono que no dejaba lugar a dudas. Lo que venga después es inevitable. Y tú estarás a mi lado, ¿verdad? Rika asintió lentamente, con el rostro impasible, aunque aún se vislumbraba un atisbo de incomodidad en sus ojos. A pesar de todo lo que había aceptado, no podía evitar sentir que la línea entre la humanidad y la monstruosidad en Máquina se difuminaba cada vez más. Máquina se acomodó en la cama, con expresión impasible mientras Rika permanecía de pie cerca. El ambiente, aunque cargado de tensión, le parecía casi normal a Máquina, como si cada uno de sus movimientos estuviera calculado y planeado con precisión. Su mirada se dirigió a Rika. Bien, dijo Máquina con voz suave pero firme. Quítate la ropa, vamos a dormir. Mañana será un día especial. Rika no respondió, pero no era necesario. Había aprendido a acatar cada orden sin dudar, y lo hizo sin mostrar la menor vacilación. Se desnudó con una inquietante naturalidad, como si lo hubiera hecho cientos de veces, sin alterar su expresión lo más mínimo. Su mirada permaneció respetuosa. Se tumbó junto a Máquina, y la joven la rodeó con un brazo posesivamente, atrayéndola hacia sí. Rika no hizo ademán de apartarse. No había lugar para la resistencia. Esa era la dinámica que Máquina había impuesto.
Máquina, con la mirada fija en el techo, la abrazó con más fuerza, su voz un cálido susurro en la oscuridad de la habitación. Supongo que serás lo más sentimental que quede a partir de mañana, dijo en voz baja, como compartiendo un pensamiento íntimo, uno que le resultaba irónico. Su tono no denotaba afecto genuino, sino más bien una posesión más compleja que cualquier otro vínculo emocional. Rika no dijo nada. Permaneció en silencio, su cuerpo tensándose ligeramente bajo el abrazo, pero sin rechazarlo. Sabía que en el mundo de Máquina, donde el poder lo era todo, no había lugar para nada más que la sumisión o la fuerza. Y en ese momento, Rika se sintió completamente atrapada en la sumisión. Máquina cerró los ojos, sintiendo el calor del cuerpo de Rika contra el suyo. No es que le tuviera cariño, pero sí veía en Rika algo útil, otra herramienta en su camino hacia el poder absoluto. Y, por alguna razón, incluso en su frialdad, sentía que la cercanía de Rika le brindaba una especie de consuelo. La noche transcurrió en silencio, el sonido de sus respiraciones llenaba la habitación, mientras que el futuro de Máquina ya se tejía en sus pensamientos, inquebrantable y lleno de ambición. Comentario 1. Votar queda 1. Capítulo 17. Chapter 17 de Bill 2. El sol de la mañana bañaba suavemente el jardín mientras Kaori terminaba sus quehaceres matutinos. Hoy era un día especial. Como cada fin de semana, planeaba llevar a su hija, Máquina, a dar un paseo. Estos momentos juntas se habían convertido en una costumbre que Kaori había adoptado con la esperanza de calmar las extrañas tendencias de su hija. A veces, se preguntaba si había fracasado como madre. Uno a uno, sus hijos parecían alejarse de la normalidad, como si la vida le dijera que nunca debió haber sido madre. Pero apartó esos pensamientos oscuros de su mente. Hoy, como siempre, intentaría que todo saliera bien. Máquina murmuró para sí misma mientras se preparaba para ir a buscarla. La niña, como siempre, probablemente estaba escondida. A veces tardaba horas en aparecer cuando era hora de irse. Un comportamiento que se había vuelto casi rutinario, pero que siempre ponía a prueba la paciencia de Kaori. Sin embargo, conocía bien a su hija y sabía dónde se escondía. Se dirigió a la habitación de Máquina, esperando encontrarla escondida o incluso reacia a salir. Pero al abrir la puerta, la encontró allí, sentada tranquilamente en el centro de la habitación, junto a Rika, su sirvienta, o mejor dicho, lo que Kaori había empezado a considerar una sombra fielmente ligada a su hija. En varias ocasiones, había oído a Máquina llamarla perra, una palabra que Kaori había intentado ignorar. Suspiró. Bueno, al menos tiene algo de carácter, pensó mientras caminaba hacia ellas. Sin embargo, algo no cuadraba. Rika apenas levantó la vista para mirarla, y sus manos retorcían nerviosamente la tela de su kimono. Había algo en el ambiente de la habitación que resultaba inquietante. Kaori extendió una mano hacia Máquina. ¿Estás lista?, preguntó con su habitual tono cálido y maternal. Máquina asintió fríamente, mientras que Rika bajó aún más la cabeza, como si no quisiera estar allí. Bueno, vámonos entonces, dijo Kaori, tratando de disipar la incomodidad en el aire. El paseo comenzó como siempre. Caminaron por el parque, bajo los árboles cuyas hojas empezaban a cambiar de color con la llegada del otoño. Kaori intentó disfrutar del día, pero no podía ignorar la actitud de Rika, que caminaba en silencio, sin levantar la vista del suelo. La incomodidad era palpable. Kaori intentó entablar una conversación, pero ninguna de las dos parecía interesada. Finalmente, decidió dejar que el silencio reinara durante el resto del paseo. No fue hasta que llegaron a una zona más aislada del parque que se rompió la paz. Sin previo aviso, una presencia oscura surgió de entre los árboles. Una maldición, inmensa y aterradora, apareció ante ellos. El aire se volvió denso, opresivo. Kaori sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Rápidamente se interpuso entre Máquina y Rika, protegiéndolas con su cuerpo. La maldición era de primer grado, mucho más peligrosa que cualquier cosa a la que se hubiera enfrentado antes. Sintió un escalofrío ante la abrumadora presencia de la criatura, pero su instinto maternal era más fuerte. Sin dudarlo, desenvainó el tanto que siempre llevaba consigo. La hoja del arma maldita relucía bajo la luz del sol mientras Kaori adoptaba una postura defensiva. 3. Retrocede. Ordenó con firmeza, sin apartar la mirada de la criatura que gruñía amenazadoramente. La maldición atacó sin piedad. Fue más rápida de lo que Kaori había previsto. Cada golpe que la impactaba resonaba con la fuerza de una tormenta.
Aunque no era una hechicera tan poderosa como otras, Kaori luchó con todas sus fuerzas. Sus movimientos eran precisos, cada tajo con el tanto lo suficientemente afilado como para mantener a raya a la criatura. La lucha se prolongó. Kaori sintió cómo el cansancio comenzaba a pesarle en el cuerpo. Le costaba respirar y le temblaban los músculos. La maldición era implacable y no podía permitirse flaquear. Una madre jamás debía mostrar debilidad ante sus hijos, o al menos eso creía Kaori. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, Kaori encontró una oportunidad. Con un último esfuerzo desesperado, atacó directamente el corazón de la maldición, partiéndola en dos. La criatura dejó escapar un alarido horripilante antes de desintegrarse en humo negro. Kaori cayó de rodillas, jadeando, con el cuerpo cubierto de heridas. Pero lo había logrado. Había protegido a Makima y Rika. Rika, murmuró, su voz apenas un susurro. Vete a buscar ayuda. Rika no se movió. Estaba paralizada, con los ojos muy abiertos por el miedo y la incertidumbre. Pero antes de que pudiera reaccionar, Kaori sintió un impacto repentino contra su cuerpo. Makima, con una expresión completamente fría, la empujó al suelo con una fuerza que parecía antinatural para una niña. Kaori miró a su hija, incrédula. ¿Qué estás haciendo? Las manos de Makima se cerraron alrededor del cuello de su madre, apretando con una fuerza sobrehumana. Kaori intentó liberarse, pero estaba demasiado débil tras la pelea. Los ojos que siempre la habían mirado con ternura ahora la observaban con desdén y odio. No entendía lo que sucedía. Intentó hablar, pero las uñas de Makima se clavaron profundamente en su piel, impidiéndole emitir sonido alguno. Apenas consciente, Kaori alzó una mano temblorosa y la posó suavemente sobre la mejilla de su hija, intentando demostrarle algo de amor maternal en sus últimos momentos. Con una sonrisa quebrada, pensó siempre serás mi niña. Mi dulce Makima. 6 y entonces, la oscuridad la envolvió. La luz de sus ojos se apagó y su mano cayó inerte al suelo. Makima, sin mostrar emoción alguna, soltó el cuello de su madre y se apartó del cuerpo inerte. Respiraba con dificultad, mirando sus manos ensangrentadas. Por un instante, pareció absorta en sus pensamientos, contemplando el cuerpo inmóvil de Kaori. Invocar la maldición de primer grado no había sido fácil, pero lo había hecho con un solo propósito: librarse de su madre. No había planeado hacerlo ella misma, pero cuando la maldición falló, no tuvo más remedio. Miró el rostro de su madre por última vez. Una suave sonrisa aún adornaba sus labios. Kaori había muerto sonriendo, como si, hasta el último momento, hubiera amado a su hija incondicionalmente. Makima apartó la mirada, sintiendo algo extraño en su interior. Se acercó lentamente a Rika, quien observaba todo con lágrimas en los ojos. Al levantar la vista, Rika vio algo en los ojos de Makima que jamás había visto: los ojos de un demonio. El alma de Makima parecía haberse desvanecido por completo, dejando solo vacío y oscuridad. Es hora de irnos, dijo Makima con voz fría mientras comenzaba a caminar, sin siquiera mirar atrás. Rika permaneció inmóvil un instante, observando el cuerpo de Kaori por última vez. Su rostro aún lucía aquella dulce sonrisa que no se había desvanecido, ni siquiera con la muerte. Los recuerdos comenzaron a inundar su mente. Uno recordó un día, no hacía mucho, en que había tenido una breve conversación con Kaori. Estaban en el jardín, y Kaori suspiró mientras observaba a su hija desde lejos. Parece que mi niña te tiene mucho cariño, dijo con tono ligero, casi burlón, haciendo un puchero juguetón. ¿Por qué no me trata así a mí?, añadió, riendo con una leve queja fingida, aunque sus ojos reflejaban una profunda añoranza. Rika no supo qué decir en ese momento, pero la calidez en la voz de Kaori era sincera. Sé que Makima puede ser especial, continuó Kaori, mirando al cielo con expresión preocupada. Pero intenta ayudarla. Siempre fue una buena chica, hasta que su técnica se manifestó. Desde entonces, ha habido cambios, sombras en su personalidad. La mirada de Kaori se suavizó, maternal, como si quisiera dejarle algo importante a Rika. Sé que es mucho pedir, pero al menos prométeme que siempre estarás ahí para ella. Kaori sonrió de una forma que Rika jamás había visto, una sonrisa llena de amor incondicional, algo que nunca había recibido en su vida. Antes de que Rika pudiera responder, Makima la interrumpió con su tono autoritario habitual. Vamos al patio, dijo, rompiendo el momento. De vuelta al presente, Rika dejó caer las lágrimas en silencio mientras miraba por última vez el cuerpo de Kaori.
Lo prometo, murmuró para sí misma, como si hablara al espíritu de la mujer tendida en el suelo. Comenzó a seguir a Máquina, con pasos pesados. Por el remordimiento y la confusión. Era una buena madre, dijo Máquina de repente, sin detenerse, con tono neutral, pero con un profundo significado en sus palabras. Rika alzó la vista, sorprendida por esa confesión. Máquina rara vez hablaba así. En sus últimos momentos solo me dio amor. Evitó maldecirme hasta el final, continuó Máquina, con la voz desprovista de emoción, como si comentara un simple hecho. Rika sintió un profundo dolor al oír esas palabras. La imagen de Kaori sonriendo mientras su vida se extinguía aún permanecía grabada en su mente. El dolor de ver morir a la madre de Máquina a manos de su propia hija era insoportable, pero aún más insoportable era que Máquina pareciera incapaz de sentir nada al respecto. Sin decirle una palabra más, Máquina siguió caminando hacia su destino, indiferente al caos que acababa de desatar. Rika la siguió, resignada, porque no tenía otra opción. Como la buena perra que tenía que ser. Comentario 8. Votar queda 1. Capítulo 18. Los 1. Máquina estaba a punto de llegar a la finca del clan Zenin. Antes de hacerlo, rasgó y ensució deliberadamente su kimono, asegurándose de que su apariencia resultara convincente. También se infligió heridas a sí misma y a Rika, lo suficientemente profundas como para ser visibles pero no peligrosas, para que la escena fuera lo más realista posible. Su plan tenía que ser creíble desde cualquier punto de vista. Una vez dentro de los terrenos del clan, ambas echaron a correr, aunque Máquina se tambaleaba y avanzaba lentamente para mantener la farsa. Rika, por otro lado, gritó pidiendo auxilio a todo pulmón, siguiendo al pie de la letra las instrucciones de Máquina. Tras unos segundos de desesperación, sus gritos finalmente llamaron la atención de los sirvientes. Estos corrieron hacia ellas y, al ver a las dos chicas heridas y con la ropa hecha jirones, reaccionaron con rapidez. Uno de los sirvientes, sin perder tiempo en hacer más preguntas, corrió a informar a Naobito Zenin de lo sucedido. Cuando Naobito recibió la noticia, su primera reacción fue de incredulidad. ¿Cómo podía ocurrir algo así tan cerca de la finca? Sin embargo, al oír la urgencia del sirviente y ver la seriedad en su rostro, comprendió que algo andaba muy mal. De inmediato, activó su técnica maldita y salió disparado a toda velocidad, pensando únicamente en la seguridad de su familia. Al llegar, quedó momentáneamente paralizado por la escena. Máquina estaba de rodillas, acurrucada, con las manos cubriéndose los oídos, respirando con dificultad como si sufriera un ataque de pánico. Su kimono estaba completamente hecho jirones, manchado de tierra y sangre. A su lado, Rika, temblando, tenía el rostro bañado en lágrimas que no dejaban de correr por sus mejillas. Su ropa también estaba hecha jirones, y las heridas de ambas parecían recientes y preocupantes. Uno alarmado, Naobito exigió respuestas inmediatas. ¿Qué demonios pasó aquí? Preguntó con una mezcla de furia y pánico en la voz. Miró primero a Máquina, pero al no obtener reacción, dirigió su atención a Rika. La niña apenas podía hablar, pero sabía que era su turno de explicar lo sucedido. Con voz temblorosa, Rika relató todo lo que Máquina le había contado mientras corrían hacia la finca. Según Rika, mientras caminaban por el bosque, fueron atacados por una maldición de primer grado. Kaori, la esposa de Naobito, intervino para protegerlos, enfrentándose valientemente a la maldición. Aunque Kaori luchó con todas sus fuerzas, la maldición era extremadamente poderosa y logró herirlos a todos. En un momento crítico, Kaori les gritó que corrieran a buscar ayuda, sacrificándose para darles tiempo. Naobito escuchaba con atención, asimilando cada palabra mientras observaba el estado de su hija y de Rika. El silencio que siguió al relato de la niña era tan denso que casi se podía sentir en el aire. ¿Dónde está ahora?, preguntó Naobito, con el corazón acelerado. Sin esperar más explicaciones, Naobito dio órdenes a los sirvientes presentes. Vayan al bosque inmediatamente, gritó. Traigan a los hechiceros, a cualquiera que pueda luchar. No dejen escapar esa maldición. Su tono no admitía dudas ni demoras. Los sirvientes asintieron y corrieron a cumplir sus órdenes. Naobito, sin perder más tiempo, reactivó su técnica y se adentró rápidamente en el bosque. Su mente era un torbellino de pensamientos, pero solo una imagen estaba clara: encontrar a su esposa y asegurarse de que estuviera a salvo. Mientras Naobito corría a toda velocidad, no dejó que sus pensamientos lo dominaran. El aire a su alrededor se sentía más denso, y el silencio del bosque solo aumentaba su ansiedad.
A medida que avanzaba, comenzó a notar señales de una pelea reciente: ramas rotas, marcas en el suelo y un rastro de sangre que le heló la sangre. Sintió que algo dentro de él se derrumbaba cuando sus ojos se posaron en una figura inmóvil en el suelo. Allí, tendida en la tierra, estaba Kaori, su esposa, la mujer que había permanecido a su lado toda la vida, la madre de sus hijos. Su piel estaba pálida, casi translúcida, como si la vida misma se le hubiera escapado. No respiraba, y Naobito, con pasos temblorosos, se acercó lentamente. Cada paso hacia ella le parecía una eternidad, mientras su mente se negaba a aceptar lo que veía. Cuando por fin llegó hasta ella, se arrodilló a su lado, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Sus manos temblorosas tocaron el rostro de Kaori, y allí estaban esos ojos que una vez rebosaron de vida, amor y calidez, ahora vacíos, sin luz. La sonrisa que siempre lucía Kaori se había desvanecido, pero en su rostro se dibujaba una leve expresión, como si su último pensamiento hubiera sido de paz o resignación. Naobito la sostuvo en sus brazos. Su cuerpo inerte estaba frío al tacto, y en ese instante, las lágrimas que había contenido durante toda su vida comenzaron a brotar. Kaori, murmuró su nombre con un dolor indescriptible en la voz. Una lágrima solitaria resbaló por su mejilla antes de que un grito desgarrador brotara de su pecho, un alarido de angustia que resonó por todo el bosque. Era un grito de pura desesperación, de pérdida absoluta. El grito de Naobito fue tan fuerte que Naoya, que seguía corriendo a toda velocidad, se detuvo en seco. Los sirvientes que lo acompañaban le informaron rápidamente de lo sucedido, y con su técnica al máximo, se lanzó hacia donde estaba su padre. Lo que encontró allí destrozó el poco consuelo que le quedaba. La escena ante él era insoportable. Su madre, la única mujer a la que había querido de verdad, yacía sin vida en los brazos de su padre, quien estaba devastado por el dolor. Naoya no sabía qué decir. En ese momento, no había palabras que pudieran llenar el vacío. Solo pudo bajar la cabeza, mordiéndose el labio para contener la desesperación, mientras apretaba los puños con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Todo el poder que tenía era inútil para deshacer lo sucedido. De vuelta en la finca, Makima estaba de pie al borde del bosque, con una leve sonrisa en el rostro. Parecía tranquila, casi como si todo estuviera bajo control. Los sirvientes estaban detrás de ella, preocupados, rogándole que entrara en la casa para ponerse a salvo. Sabían que algo terrible había sucedido, pero no se atrevían a hacer más que insistir con voces temblorosas. A su lado, Rika permanecía en completo silencio, con el rostro inexpresivo. Ya no sabía qué sentir. Estaba atrapada en una tormenta interna de emociones confusas. Sabía que se suponía que debía sentirse segura junto a su ama, a quien le había entregado su lealtad y su alma. Pero, al mismo tiempo, sentía que presenciaba el nacimiento de algo mucho más oscuro. Makima, su ama, su todo, se estaba transformando. Rika lo presentía. El monstruo que había visto tomar forma ante ella era distinto a cualquier maldición que hubiera enfrentado antes. Las maldiciones eran aterradoras, sí, pero el mal que Makima podía desatar, si así lo deseaba, era incomparable. En ese instante, Rika lo supo: lo que tenía ante sí era un demonio disfrazado de persona. Ese día, Rika se juró a sí misma que jamás volvería a sentir afecto por nadie más que por Makima. Ya no podía permitírselo. Si lo hacía, sería su fin, pues parecía que cualquiera que despertara ese sentimiento, tarde o temprano, acabaría muerto. Rika aceptó entonces que viviría solo para Makima, sin importar el precio ni la oscuridad que ello pudiera acarrear. 4 comentario. Votar queda 1 capítulo 19 chapter 19 funeral 2 en la mansión principal del clan Zenin, el cuerpo de Kaori yace en el centro del salón ritual, rodeado de flores blancas, símbolos de pureza y paz. El ambiente es denso, impregnado de una tristeza contenida. Solo los familiares más cercanos pueden entrar antes del funeral. Las lámparas emiten una luz tenue que parece envolver el sereno cuerpo de Kaori, mientras los sirvientes se aseguran de que todo esté en orden. Naobito Zenin, el jefe del clan y esposo de la difunta, es el primero en entrar. Sus pasos son pesados, pero su rostro permanece serio, como si cargara con el peso de generaciones y responsabilidades que no puede permitirse revelar. Se acerca al ataúd, mirando el rostro de Kaori por última vez. Hace una leve reverencia, un gesto de respeto y dolor. Aunque le tiemblan un poco las manos, las mantiene juntas en oración, murmurando palabras destinadas solo a ellos dos. Descansa, fue lo único que pudo decir antes de retirarse.
Naoya, a pesar de su carácter, se vería visiblemente afectado. Se acercaría al ataúd con paso firme y mirada sombría. Aunque no derramaría lágrimas delante de los demás, sus puños apretados y la tensión en su cuerpo reflejarían la angustia que sentía. Tan solo unos minutos después, se retiraría, dejando espacio para que sus hermanos entraran. Los demás hijos de Kaori pasan uno a uno, más discretos y visiblemente afligidos, cada uno con su propio gesto de despedida. Algunos inclinan la cabeza, otros dejan una pequeña ofrenda de flores o incienso. Pero entre ellos, el ambiente permanece silencioso y tenso, como si el dolor de la pérdida solo pudiera expresarse a través de las antiguas tradiciones familiares. Finalmente, Makima entra. Vestida de negro, con un porte digno pero frío, se acerca al ataúd, observando el cuerpo de Kaori sin prisa. Su mirada es profunda, como si intentara descifrar el último vestigio de humanidad en su relación con su madre. Con delicadeza, coloca una rosa blanca sobre el pecho de Kaori y enciende incienso con un gesto calculado. Hace una leve reverencia, como dicta el protocolo, y permanece en silencio unos segundos. Gracias por darme la vida, madre, murmuró, con la voz apenas audible, incluso para sí misma. Es lo único que te debo. En cuanto al resto. Makima no terminó la frase. Simplemente observó el rostro sereno de su madre y, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que casi había olvidado, un atisbo de vulnerabilidad. Al darse la vuelta para salir del salón, una lágrima rodó por su mejilla. Al principio no se percató, pero los demás sí. Los sirvientes, sus hermanos. Incluso su padre, Naobito, quien ya no pudo contenerse. Ver llorar a su hija lo desbordó, y salió abruptamente del salón, incapaz de soportar lo que acababa de presenciar. Por primera vez, el líder del clan Zenin vio derramar una lágrima a su hija, y aquello lo quebró aún más. Dos a un lado de la entrada, Rika esperaba en silencio. Cuando Naobito pasó, mantuvo la distancia, pero cuando Makima se acercó, Rika la detuvo con suavidad. «Te sale tan natural», susurró con voz suave. Makima se detuvo, confundida, mirándola con una leve pregunta en los ojos. «Estás llorando», explicó Rika, señalando el rostro de Makima. Instintivamente, Makima se llevó la mano a la mejilla y, al hacerlo, sintió la humedad. Lágrimas. ¿Lágrimas? Al principio, no entendió por qué lloraba. Miró sus dedos, casi sorprendida. Parece que aún conservo algo de humanidad, pensó, con una mezcla de incomodidad y autodesprecio. Tendría que encontrar la forma de eliminar esa debilidad, de erradicar cualquier sentimiento que pudiera poner en peligro sus planes. Emociones como esas eran peligrosas, y no había lugar para ellas en el camino que había elegido. Tras la despedida familiar, comenzaron a llegar los líderes de los clanes más importantes. El clan Kamo fue el primero en entrar, encabezado por su actual jefe, quien dejó una ofrenda en nombre de su linaje. A continuación, otros renombrados hechiceros empezaron a aparecer. El ambiente en la sala se tornó cada vez más solemne, mientras el incienso impregnaba el aire y el eco de los pasos resonaba contra las paredes. Pero al final, una presencia destacó entre las demás. Satoru Gojo, conocido por todos y temido por muchos, llegó en silencio. A pesar de su tendencia a ser el centro de atención, hoy se comportaba con una extraña calma. Vestido con su característico aori negro, caminó hacia el altar con la cabeza en alto, pero sin la sonrisa ni las bromas habituales. Todas las miradas lo siguieron mientras cruzaba el salón, conscientes de que su poder y estatus lo colocaban en una posición singular. Gojo tomó una varita de incienso y la encendió con un gesto sereno, inclinándose brevemente ante el cuerpo de Kaori. Miró el rostro de la difunta durante unos segundos y, en silencio, cerró los ojos, elevando una oración. Makima no pudo evitar mirar a Gojo por primera vez desde que la había traído de vuelta al clan 2 años atrás. Su mirada fue breve, distante. No le dio mucha importancia y, en un instante, volvió a concentrarse en el cadáver de su madre, Kaori. Parecía que no había cambiado mucho, pero su presencia seguía siendo tan enigmática como siempre. Mientras tanto, Gojo no pasó por alto esa mirada. Cuando Makima apartó la vista, la observó con más detenimiento. Su energía maldita es enorme, pensó, una sensación familiar, pero con un nuevo matiz. El aumento de su poder era innegable. Había evolucionado. Lo que más le sorprendió fue que la chica que estaba junto a Makima también poseía una energía maldita considerablemente densa. Su poder maldito era casi tan grande como el de Makima, pero con una diferencia clave: era mucho más denso, oscuro y ominoso.
Era una presencia que creaba un aura inquietante a su alrededor, como si todo en la atmósfera se volviera hacia ella. Ahora tendré que mover algunos hilos, pensó Gojo, consciente de que los sucesos de hoy eran solo el comienzo de algo mucho mayor. La dinámica entre los implicados había cambiado de forma alarmante. Y mientras Makima no le quitaba los ojos de encima a su madre, Gojo ya sabía que no podía esperar más para actuar. La lluvia caía torrencialmente sobre el cementerio. El único sonido que se oía era el de las gotas al golpear el suelo. Makima observó cómo el ataúd se hundía en la tierra, con el rostro impasible. No había lágrimas, ni arrepentimiento. La muerte de su madre era solo un paso más en su ascenso. A su lado, Rika permaneció en silencio, triste, pero consciente de la frialdad de su ama. Makima le dio la espalda a la tumba sin decir palabra y se adentró en la lluvia. Por fin sintió que la cadena que la aprisionaba se había roto del todo. El peso de su pasado se desvaneció con cada paso, dejando tras de sí un vacío en el que ahora podía caminar sin límites. Rika la siguió, con expresión sombría, consciente del cambio en el ambiente a su alrededor. El poder de su ama había alcanzado nuevas cotas, y con él, su completa libertad. Comentario 3. Votar queda 1. Capítulo 20. Chapter 20. Kajin 2. 50 piedras de poder, así que un capítulo extra. La mansión principal del clan Zenin estaba sumida en una inquietante penumbra. Las lámparas, que antaño iluminaban los salones con elegancia, ahora proyectaban sombras que parecían reflejar la decadencia de la familia. En el estudio del líder del clan, Naobito Zenin, se oía el tintineo de una botella de sake al vaciarse sobre el tatami. El hombre que una vez fue temido y respetado yacía ahora entre papeles desordenados y recuerdos fragmentados. Naobito, con las mejillas enrojecidas por el alcohol, apenas podía mantenerse en pie. Su mirada estaba perdida en el vacío, entrelazada con imágenes de su difunta esposa, Kaori. Habían pasado los días desde su funeral, pero el dolor y la culpa lo consumían, llevándolo a refugiarse en la bebida. Había perdido el control de su propio clan, y aunque los murmullos a su alrededor lo delataban, carecía de la fuerza para enfrentarlos. Makima, vestida con su impecable kimono negro, entró silenciosamente en la habitación. Sus ojos, fríos y calculadores, escrutaron a su padre antes de acercarse lentamente. La oscuridad parecía seguirla como una sombra viviente. Con delicadeza, se arrodilló a su lado y posó una mano sobre su rostro curtido. Su piel era áspera y el aroma del sake impregnaba el aire, pero ella no mostró repulsión. Naobito, en su estado de embriaguez, entrecerró los ojos y, por un instante, su visión se nubló. Kaori. Murmuró, creyendo ver a su esposa en la figura de su hija. Has regresado. Makima sonrió con frialdad, apenas moviendo los labios. Sí, estoy aquí, Naobito. No te preocupes más, susurró suavemente, ocultando sus verdaderas intenciones. Todo irá bien. Si me das todo lo que tienes. Naobito, incapaz de distinguir entre la realidad y su fantasía, asintió. Su mente confusa no le permitía cuestionar las palabras de lo que creía que era el fantasma de su esposa. Hazlo. Hazlo por el clan. Yo. Ya no puedo más. El vínculo quedó sellado. Makima, sintiendo el eco de sus palabras resonar en el aire, observó cómo las cadenas invisibles de su técnica de dominación maldita comenzaban a rodear el alma de Naobito. Su energía maldita fluía hacia ella como un torrente inagotable, alimentando sus reservas. Cerró los ojos un instante, saboreando la sensación de control absoluto. Su técnica se conectó con la energía maldita de su padre, integrándola a su ser. Sintió cómo su poder crecía, amplificado por las vastas reservas que Naobito había acumulado a lo largo de su vida. Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras se levantaba con elegancia, dejando a su padre en su lamentable estado. Todo está bajo control, murmuró antes de salir de la habitación. Los primeros hilos de su plan ya estaban en marcha. En el pasillo, Makima se detuvo. Recordaba a la perfección la técnica de proyección de su padre. La había visto innumerables veces durante su entrenamiento con Naoya. No era algo complicado para ella, sino más bien una herramienta más en su arsenal. Quería probarla. Es hora de ver si esta técnica es tan valiosa como dicen, pensó mientras dirigía la mirada hacia un grupo de sirvientes que pasaban por el pasillo. Con un simple gesto, Makima activó la técnica de proyección. En un instante, todo a su alrededor pareció ralentizarse.
Podía ver con claridad los movimientos de los sirvientes, las huellas de sus acciones a 24 fotogramas por segundo. El tiempo estaba a su merced. Al extender la mano hacia un jarrón cercano, lo tocó suavemente y, en un instante, la flor se congeló en el tiempo. La técnica funcionó a la perfección. En ese segundo congelado, se movió con precisión milimétrica, como si trazara su siguiente movimiento sobre un lienzo invisible. Así que esto es lo que sintieron, reflexionó mientras el tiempo volvía a su ritmo normal y los sirvientes seguían su camino, ajenos a lo sucedido. La técnica de proyección le permitiría dominar a sus enemigos antes incluso de que pudieran reaccionar. Pero para Máquina, esto no era suficiente. Su verdadera fuerza residía en su técnica de dominación maldita. Ahora tenía acceso a las reservas de energía maldita de Naobito y Ranta, así como a las de Rika, su leal sirvienta, cuya energía maldita también podía drenar cuando fuera necesario. Máquina sentía que se acercaba cada vez más a alcanzar el poder absoluto. Se detuvo un instante, disfrutando de esa sensación de control, de cómo las piezas encajaban a la perfección en su plan. Su padre no era más que una sombra de lo que había sido. Con su técnica y poder ahora bajo su mando, Máquina se aseguraría de que el clan Zenin estuviera completamente a su merced. Al salir de la mansión, la luz de la luna bañaba los jardines y una brisa fresca soplaba entre los árboles. Con un susurro, le ordenó a Rika que la siguiera. La joven se acercó, pero no dijo nada. Sabía perfectamente lo que Máquina había hecho. ¿Cómo te sientes?, preguntó Rika, con voz casi susurrante. Máquina, sin volverse hacia ella, simplemente sonrió. Mejor que en mucho tiempo. Y esto es solo el principio. Los dos caminaron en silencio por los jardines del clan Zenin mientras Máquina meditaba sobre su próximo movimiento. Ahora, con la técnica de su padre y el control del clan prácticamente asegurados, sus ambiciones estaban más cerca que nunca de hacerse realidad. Solo un poquito más, se dijo a sí misma, mientras una leve risa escapaba de sus labios. Al final, todo estaba bajo su control. O eso creía. Máquina, ahora con 13 años, se encontraba en su habitación privada dentro de la vasta mansión Zenin. Había pasado un año desde que asesinó a su madre, y desde entonces, solo había notado una cosa: libertad. Nunca se había sentido tan libre como en ese momento, pues ahora podía llevar a cabo sus planes sin la influencia de aquella mujer. El clan Zenin, antaño repleto de voces independientes y voluntades firmes, estaba prácticamente bajo su control. Su técnica había convertido a casi todos en meros peones en su tablero. Incluso sus hermanos, que una vez rivalizaron con ella por el poder, estaban bajo su mando. Salvo uno: Naoya. Máquina no había empleado su técnica por completo con él, no porque no pudiera, sino porque no lo consideraba necesario. Naoya, a pesar de su actitud, se encargaba de la política externa del clan, algo que a Máquina le resultaba tedioso e irrelevante para sus ambiciones. Además, disfrutaba de la relación que tenían, una mezcla de camaradería y competencia que no requería manipulación. En cuanto a su padre, Naobito, seguía sumido en una profunda depresión, refugiándose en la bebida. Para Máquina, él era irrelevante. Lo había dominado hacía mucho tiempo, convirtiendo sus vastas reservas de energía maldita en una extensión de su propio poder. Mientras tomaba el té en su habitación, Rika, su sirvienta más leal, permanecía en silencio a su lado, atendiéndola como siempre. Todo parecía perfecto, un momento de calma en su ascenso al poder. De repente, la paz se vio interrumpida por un sirviente que se acercó torpemente. Máquina lo observó con indiferencia, su mirada fría como el hielo, lo que provocó que el joven temblara visiblemente. Se sentía insignificante bajo la presencia de Máquina, y, con razón. La sirvienta tragó saliva nerviosamente antes de hablar. Señorita. Su hermano Naoya solicita urgentemente su presencia en el salón principal. Máquina suspiró, mostrando su disgusto por la interrupción. No consideraba al sirviente lo suficientemente importante como para perturbar su tiempo con Rika. Por un momento, contempló la idea de castigarlo por su impertinencia, pero optó por ignorarlo. Espera aquí, le dijo a Rika, quien asintió en silencio. Se levantó con gracia, ajustándose el kimono mientras caminaba hacia el salón principal. Naoya la esperaba sentado, con expresión de aburrimiento. Sostenía una carta en la mano, jugando con el borde del papel mientras apoyaba la cabeza en la otra. Al verla entrar, apenas reaccionó. Levantó la vista un instante y luego volvió a concentrarse en la carta. ¿Qué pasa?,
Preguntó Makima con tono desinteresado, cruzando los brazos mientras observaba a su hermano. Naoya alzó la vista una vez más, sosteniendo la carta entre los dedos. Gojo Satoru vendrá mañana. Tienes una reunión con Tengen. Makima permaneció en silencio, procesando la información. El nombre Tengen la sorprendió. Sabía de su existencia, pero nunca había tenido contacto directo con él. Tengen. Murmuró pensativa. ¿Qué podría querer ese anciano de ella? ¿Por qué ahora? Al notar su confusión, Naoya sonrió con su típica arrogancia. Supongo que ahora eres lo suficientemente importante como para llamar la atención de figuras legendarias. Se encogió de hombros. No sé qué pretende contigo, pero Satoru Gojo es quien te llevará. Parece que tiene mucho interés en que este encuentro se produzca cuanto antes. Makima no respondió de inmediato. El nombre de Gojo Satoru resonaba en su mente. Sabía quién era. El prodigio del clan Gojo, el hechicero más poderoso de la era actual, el hombre de los 6 ojos. Su padre había hablado de él con cierta reverencia, aunque a Makima no le impresionaba. No veía de Gojo como una amenaza, sino como una pieza más en su tablero, un obstáculo que eventualmente superaría. Finalmente, rompió el silencio. ¿Sabes de qué trata esta reunión? Naoya negó con la cabeza. No. Recibí la carta esta mañana. Pero creo que es importante que vayas. Quizás tenga algo que ver con lo que está sucediendo en el mundo de los hechiceros, o quién sabe. Makima asintió lentamente, calculando ya sus próximos pasos. Si Tengen la había convocado, algo más importante estaba en juego. Y si Gojo Satoru estaba involucrado, no podía permitirse el lujo de desaprovechar la oportunidad. Se giró hacia la puerta, lista para marcharse. Makima gritó Naoya antes de que pudiera irse. Ten cuidado. Con Tengen no se juega. Makima sonrió para sí misma, dándole la espalda a su hermano. Nadie lo es, respondió, antes de salir de la habitación sin mirar atrás. Mientras regresaba a su habitación, su mente ya trabajaba a toda marcha. ¿Qué podría querer Tengen de ella? ¿Y por qué Gojo era el encargado de llevarla? Fuera lo que fuese, sabía que tenía que estar preparada para lo inesperado. Al regresar a su habitación, Rika la esperaba como siempre, en silencio y atenta. Makima no dijo nada, pero su expresión había cambiado, una mezcla de intriga y determinación. Mañana, pensó, con los ojos brillantes de ambición. Mañana averiguaré qué quiere ese viejo de mí. Con esa certeza, se preparó para lo que estaba por venir.